Hello there. ¿La Switch 2 está a la vuelta de la esquina? ¿O ya ha salido? No sé cuándo va a salir este vídeo. Pero no venimos a hablar de cómo subo vídeos como si tuviese el canal monetizado. Vengo a hablar sobre cómo la Switch 2 me cabrea y no es solo el precio. Parte 1. No es solo el precio. No, el precio es lo mínimo. No tengo un duro. No debería comprármela. Sí, quiero comprármela. No, el precio no me molesta. El precio de Mario Kart claramente está para que te compras el pack del Mario Kart. ¿Es una cerdada? Sí. ¿Me sorprende o indigna? No. Porque si compro el pack, el juego sale a 40 euros. O nadie iba a comprarse el Mario Kart, el juego que todo el mundo compra. No me jodáis, el problema del precio es que lentamente la inflación ha hecho que no nos podamos permitir la consola. O ahora no queréis juegos caros, hechos por gente que cobra más por trabajar menos. Porque yo sí, y acepto que esto es una consecuencia. Y si no quieres que la gente que desarrolla los juegos que juegas cobre más, pues no sé qué decirte, no sé si te gustan los videojuegos. Quizá lo que quieres es más del vertedero del entretenimiento. A mí me preocupan cosas con matices y complejidades, como el juego de las sillas del básquet. Y el precio, pero no quiero hablar de ello aún. Parte 2. ¿Qué se pone sobre la mesa? El Joy-Con. En un principio no pasa nada, ¿no? Ahora los Joy-Con se pueden usar como un ratón. Esto es el motivo por que la Switch 2 me preocupa más. Esto es una consola portátil y realza el multijugador local, dos cosas que contradicen mucho con la funcionalidad nueva de los Joy-Cons. Porque esto no es compatible con tener una mesa amplia en la que apoyarte. Si os fijáis, cada vez que el modo ratón se usa en modos multijugador, no se muestra a gente jugando. La cosa es que no se ve a la gente tener una mesa por persona o todo el mundo en curva poniendo los Joy-Cons en una mesa como si estuviesen en una película de Disney de 2006 protagonizada por Legolas. Parte 4. Novedades, Sakurai, Smash y el futuro. Los juegos que Nintendo planea exclusivamente para la Switch 2 son Mario Kart World, que aunque luce muy interesante, puedes seguir jugando al Mario Kart más robusto hasta la fecha en la Switch 2, y Donkey Kong Bonanza, que aunque parece muy interesante, claramente es la continuación de ideas planteadas en Mario Odyssey, que puedes jugarlo en la Switch 2. Este es realmente el juego más interesante. Kirby Air Riders es un juego interesante porque Sakurai ha dejado a Smash, o al menos momentáneamente. Soy un gran admirador de Sakurai y su filosofía y me encantaría hacer un vídeo siguiendo su carrera y su manera de crear juegos, y creo que encadenarlo a Smash es una pérdida de talento, pero ¿por qué Kirby Air Ride? Sí, Kirby Air Ride merece una secuela y todo lo que quieras, pero Nintendo no ha hecho un F0 porque Mario Kart existe. Y ahora que creas un Mario Kart que no puede ser solo carreras porque puedes jugar a Mario Kart 8 en la Switch 2, anuncias otro juego de carreras. Eso quiere decir que Kirby Air Riders va a ser... muy diferente. Pero no sabemos nada aparte de que Sakurai lo dirige. ¿Y qué pasa con Smash? Pues no sé. Obviamente tengo mis deseos para el próximo Smash. Déjame saber si quieres que haga un vídeo sobre... Pero creo que claramente Nintendo quiere refrescar sus franquicias, no siempre con reboots, pero haciendo cosas nuevas. Y de las cosas nuevas no tenemos ni idea de cuándo van a salir. Piensa en esto. Estamos a mitad de año y dos de los bombazos más grandes del año no tienen fecha. Leyendas Pokémon ZA se anunció hace más de un año y Donkey Kong Bonanza, que se anunció hace 2 meses, tiene fecha. Vale, hola. Ya al ser editor aquí no tengo guión ahora mismo. Mirad una cosa. Estaba grabando el vídeo. Aquí hablo de Leyendas Pokémon ZA, no se ve muy bien. Aquí pone en plan, no tiene ni boxer, ¿vale? O sea, esto es literalmente lo último que he editado. He añadido el boxer de Metroid Prime 4, ¿vale? No va el maldito juego y confirma todo esto. Espero que lo estéis viendo bien. O sea, box art, fecha, de todo. El 16 de octubre tiene box art, todo lo que quieras. Esta es como la 4ª vez que estoy haciendo un vídeo y The Pokémon Company me pone trabas. Y es más, yo siendo lento que otra cosa, pero quiero demostrar que The Pokémon Company tiene un complot contra mí. ¿Vale? Vale. Vuelta al vídeo. Y Metroid Prime 4 es lo mismo. Estos dos juegos han pasado por infierno de desarrollo. No tengo pruebas ni dudas. Y sigo con miedo de que retrasen alguno de los dos juegos. Nintendo no ha mostrado un plan sólido y está esperando que terceros y Mario Kart nos empuje a hacer una inversión y la gente obviamente no está contenta.
Parte 5. Un salto de fe de 1000 euros. El mayor problema de la Switch 2 es que Nintendo no nos ha justificado el precio. Mario Kart es caro porque Nintendo quiere empujarte a comprar el pack. Ya he demostrado que el precio está hinchado por características vacías y aún no hay juegos que sean una compra que empuje totalmente a comprar la consola. Nintendo nos está pidiendo que hagamos una inversión enorme. Porque recordad que con una consola se hay que comprar mandos, si quieres multijugador es una consola portátil, así que una funda iría bien, ya que al ser más grande que la Switch 1 has de comprar todos los accesorios nuevos, protectores y fundas como mínimo, y Nintendo espera que te compres una cámara inútil y a ver cuánto tiempo puedes estar solo con Mario Kart World. La Switch 2 me enfada porque siento que Nintendo espera que compremos su consola sin cuestionar nada. Y me frustra porque soy el primero en comprar una consola porque sin pruebas sé que me lo pasaré bien. Recordatorio, me compré una Wii U, pero he dejado de sentir que soy un fan dando soporte a una empresa que me gusta o incluso un consumidor haciendo una inversión en mi entretenimiento. Soy otra fuente de ingresos en una compañía que parece borracha de éxito. Metroid Prime 4, reviviendo una saga un poco arriesgada, Leyendas Pokémon Z avanzando en la dirección que Leyendas Arceus estableció, que doy gracias eternamente a Game Freak por eso, Kirby Riders dándole a un genio la oportunidad de crear un juego con potencia y creatividad, Donkey Kong Bonanza trayendo al frente una saga que Nintendo siempre dejaba para segundos estudios, Mario Kart World dando un enorme salto arriesgado que mucha gente está preocupada. Nintendo está haciendo cosas arriesgadas, pero es que no es suficiente. ¿Por qué el juego que muestra más la funcionalidad nueva de los Joy-Con parece una tech demo que no llega al nivel de ARMS o Wii Sports? ¿Dónde están los Mis? ¿Por qué 2/3 de los exclusivos de la Switch 2 son juegos de carreras? ¿Por qué los juegos con edición Switch 2 fluctúan entre ir mejor, cosa que la consola ya puede hacer, y tener nuevos modos y cosas que asimilan a DLCs que tiene sentido pagar? ¿Por qué he de pagar por una mejora que es tu culpa por un juego que ya he jugado? Entiendo que gran parte de estas quejas son por cosas que no necesito comprar, como más mandos o las mejoras. Pero es que si no cuento estos añadidos, esta consola tiene un Mario Kart y un plataformas 3D. Juegos que tienen muy buena pinta, que quiero jugar, pero no sé si me vale la pena gastar el mínimo de 580 euros por 2 juegos. Sobre todo porque son experiencias que fácilmente pueden ser sustituidas por juegos que posiblemente son peores, pero que ya tengo. Sigo indeciso, porque los juegos tienen buena pinta y los desarrolladores merecen ganar más dinero, y si me entero que no reciben el dinero añadido, voy a Wario. Creo que la cultura del videojuego nos ha educado para tener hype y miedo a perdernos el lanzamiento, cuando claramente la solución es esperar y ver. Si no quieres estos juegos, si no puedes permitírtelo, no deberías comprártelo. Pero también al revés, si quieres estos juegos, si tienes el dinero, tienes nadie para impedirte disfrutarlo. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a pillar la Switch 2? Yo sigo indeciso, la verdad. Es que Mario Kart World me llama muchísimo, pero actualmente no estoy en mi mejor situación económica. Si quieres echarme un cable, no dudes en suscribirte, seguirme en mis redes y dime qué opinas tú de la Switch 2. Quiero saber cómo envejece este vídeo. Esto como aparte, sé que prometí un vídeo de One Piece, pero está resultándome muy difícil poder abarcar algo tan amplio que me hace pensar tantísimo. Sigo trabajando en ello e intentaré empezar a hacer vídeos mensualmente a ver si puedo. Y la mejor manera de saber cómo van es seguirme en mis redes o aquí donde voy poniendo actualizaciones y demás. Así que todo en la descripción. Gracias por verme y espero verte pronto.